Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Vamos a tener una oración para que el Señor guíe y nos acompañe, y mientras inclinamos nuestros ojos, la persona encargada, por favor, va a orar para nosotros. Oremos. Querido Señor, te damos las gracias por tu cuidado, tu ayuda por este santo sábado, y te rogamos que en esta hora de estudio tu Santo Espíritu esté acompañándonos y dirigiendo nuestras mentes. En especial, quédate con Jacqueline, porque lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Vamos entonces con nuestra primera diapositiva. Esta la habíamos visto, vamos a partir desde aquí. Vamos a ir, como lo hemos estado haciendo últimamente, haciendo un mix de algunas diapositivas antiguas con unas nuevas para ir dando mayor comprensión y ligar las cosas que ya sabemos con las nuevas. Entonces habíamos leído Apocalipsis 2:17 y decía, entonces el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ya? Las que vimos no las vamos a comentar mucho, para que podamos así avanzar más rápido. El testimonio de Jesús, le dijo el ángel a Juan, es el espíritu de profecía, la observancia de los mandamientos de Dios y el reconocimiento del avivamiento del espíritu de profecía por el remanente de la iglesia, o sea, los cristianos de la última generación. Ese es el remanente. ¿Cuál es el remanente de la iglesia? El remanente de la iglesia son los cristianos de la última generación. Eso, acá dice, es lo que excita la ira del dragón. ¿Y cómo se le llama en la Biblia a los cristianos de la última generación? Se le llama a los 144.000 señalados o sellados. ¿Ya? Ahora, de todas las bendiciones que Dios ha concedido a su pueblo, exceptuando la dádiva de su Hijo, ninguna ha sido tan sagrada y tan importante para su bienestar como el don de su santa ley y de su Espíritu Santo. Y ninguno ha sido tan bien calculado para frustrar los planes de Satanás y, en consecuencia, suscitar su ira como estos. ¿Cuáles? La ley de Dios y el don del Espíritu Santo. ¿Ya? Eso suscita la ira de Dios, porque sabe que le van a hacer guerra y porque sabe que van a descubrir sus engaños. Ahora dice, ¿y cuándo? En la última generación de hombres, o sea, la de los 144.000, dijimos, sellados, se levante ese pueblo, observando los 10 preceptos de la santa ley de Dios y reconociendo el avivamiento del espíritu de profecía, ¿ya? Experimentará la acerba hostilidad de sus oponentes, que solo puede surgir de la directa inspiración de Satanás. Entonces ahí, de esa forma va a hacer guerra a Satanás en contra de Dios, en la persona de los hijos de Dios de la última generación, cuando se avive el espíritu de profecía entre ellos. ¿Se fijan qué importante conocer el espíritu de profecía? Y van a haber más dones también, porque van a haber jóvenes que van a ver visiones y ancianos que van a soñar sueños, aparte de lo que tenemos ya revelado, porque por lo que hemos visto, y vamos a repasar rápidamente hoy día, también los escritos van a ser proscritos. ¿Ya? Muy probablemente dijimos los centros White, los White State, todo eso se va a cerrar. Y entonces Dios va a mandar revelación directa para las cosas que va a querer que sus hijos hagan o no hagan, porque Él va a estar dirigiendo la última batalla. Entonces, el avivamiento del espíritu de profecía va a ser un tremendo inconveniente para Satanás. Y eso va a hacer que Satanás trate o haga que los que están de su parte hostiguen a los hijos de Dios. Entonces, dice el dragón, fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. ¿Cuáles? Los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es, como dijimos, el espíritu de profecía. Miren, sobre ese libro tan magistral, El conflicto de los siglos, del cual la hermana White dice que es el más importante de todos para repartir en el tiempo del fin. ¿Qué dice ella? Y eso nos da mucha luz acerca de cómo opera el Señor con su revelación para el pueblo remanente. ¿Ya? Dice, el objeto de este libro, El conflicto de los siglos, no consiste tanto en presentar nuevas verdades relativas a las luchas de edades o de pasadas edades, como en hacer resaltar hechos y principios que tienen relación con acontecimientos futuros. O sea, el libro va así a buscar y a ilustrar y mostrarnos cómo se dieron las persecuciones contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Dios, cómo cayó el hombre en el pecado y cómo Satanás se las ha ingeniado en hacer todas esas maldades. Pero
hablar simplemente de historias del pasado, no es el propósito del libro, sino que quiere resaltar de ahí algunos hechos y algunos principios que tienen relación con lo que va a pasar en el futuro. Y cómo se va a aparecer lo que va a pasar en el futuro a eso que pasó en el pasado, el Espíritu de Profecía hizo que esto se escribiera. ¿Qué pasó en el pasado? Y cuando eso ocurrió, ¿cuáles fueron las cosas que hubo detrás del escenario? ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Cuáles fueron las estrategias que se usaron? ¿Cuál fue el ensañamiento que hubo contra Dios y sus hijos? ¿Cuál era la estrategia de Satanás? Esas se van a repetir de igual manera al fin. Entonces, cuando nosotros nos empiezan a pasar esas cosas, vamos a decir, oye, acuérdate, eso mismo pasó en la Revolución Francesa. Oye, acuérdate lo que hicieron cuando tomaron preso al Hijo de Dios, y vamos a recurrir, digamos, a esta revelación para poder hacer una asociación entre lo que nos esté pasando y lo que habrá pasado en el pasado. Entonces dice, sin embargo, cuando se considera los tales hechos y principios, eso, ¿no es cierto?, que están en medio de todas esas historias que se narran ahí, ¿ya? Como formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas, todos estos relatos del pasado cobran nuevo significado, ¿ya? Al asociarlos con el futuro, digamos. Y se desprende de ellos una luz que proyecta rayos sobre el porvenir, lo mismo que les estaba explicando, alumbrando el sendero de los que, como los reformadores de los siglos pasados, serán llamados a una costa de sacrificar todo bien terrenal a testificar de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. O sea, en otras palabras, todos los reformadores que sufrieron persecución, tenemos a Martín Lutero, a Hus, le dicen a uno, y varios otros que murieron martirizados, incluso como fueron perseguidos. Todas esas historias vamos a pasarlas nosotros también. Vamos a ser llamados de la misma manera a testificar a costa de lo que debe lugar, pero vamos a tener que testificar a favor de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, que es la revelación de Dios por medio del don profético, que no está solamente en la Escritura, sino que está en los escritos de la Espíritu de Profecía, y que va a estar también en muchos de los siervos de Dios del tiempo del fin, directamente llegando desde parte del Señor. Así que ahora nos hacemos problema para creer en Ellen G. White. Vamos a tener lleno de Ellen G. White y de Ellen G. White, porque el Señor va a usar el don profético para iluminar a sus hijos, a los viejos, a los jóvenes, a todos los que necesiten el Señor, directamente los va a iluminar. Así que el lenguaje es una sola obra, van a haber muchos, ¿se fijan? Pero el sumo de la revelación para el tiempo del fin fue dado ya por estos escritos para que lo estudiemos con tiempo, para que nos preparemos. Al final yo me imagino que irán a hacer más instrucciones más al punto sobre situaciones específicas. Acuérdense que no vamos a estar todos comunicados, así que a lo mejor le van a dar alguna revelación por allá y el de por acá no la va a saber nunca hasta cuando nos encontremos en la ciudad nueva, en el cielo. Dice, desarrollar las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error, descubrir las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito, presentar una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado en forma tal que la justicia y benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas. O sea, todo esto tiene que, al analizar todas estas cosas que van a pasar, ¿no es cierto?, va a quedar en evidencia que Dios es bueno y que Satanás es malo, que Dios es justo y que Dios ha sido bueno y ha dado todas las oportunidades. Todo eso va a quedar claramente expuesto a los ojos de todo el universo y de todo este planeta. Y hacer patente, además, el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, del libro Conflicto en los Siglos, que acá está, que yo lo tuve que arreglar esta semana porque ya se me había hecho pedazo. Dice que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas. Es el objeto. Que nosotros al ver la luz nos demos cuenta el peligro que corremos y en el error que estamos y cómo hemos sido engañados. ¿Para qué? Para que sean, dice, hechos aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Ese era el deseo de quien escribió este libro, Elena G. White. Y ella deseaba eso, que por la influencia de ese libro nosotros se desbaraten los poderes de las tinieblas y muchos puedan participar
de la herencia prometida a los santos. Ahora, esta también la habíamos visto, esta cita. Decía, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. Claro, por lo mismo, porque Satanás no quiere que lo descubran. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás, y fíjense que es la fe de las iglesias del Señor, repartida en todas partes de la tierra. La obra de Satanás está ocurriendo en todo el mundo contra el espíritu de profecía. ¿Por qué? Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Deseo llamar especialmente la atención, y esto es lo que vimos la clase pasada, de mis lectores a los notables sueños registrados en esta obrita, todos ilustrando lo mismo en forma clara y armoniosa. Los sueños provenientes del Señor son tan ciertamente frutos del espíritu de profecía como lo son las visiones. Y entonces ella nos relató acá, yo por lo menos puse 2 sueños que eran muy significativos, porque esto a ella le pasó en el tiempo que escribió esto. Por lo menos este primer sueño. El segundo sueño no le pasó tal cual. Había cosas ahí que no le ocurrieron nunca de esa forma, sino que pasa que tanto este sueño como el otro están ilustrando lo que nos va a pasar a nosotros. ¿Y en qué consiste este sueño? Consiste en develar el ataque de Satanás contra el espíritu de profecía en la persona de su sierva Elena G. White en ese tiempo. Y más adelante, cuando ella hubiera dormido ya, esa persecución contra su legado a la iglesia, sus escritos. Y ella dice, soñé que estaba todo resumido para que se vea rápido. Las hermanas arreglaban mis cabellos y ajustaban mi vestido y me dormí. Yo diría que murió, porque fue, eso estaba todo muy bien con ella mientras ella estaba, ¿no es cierto? La ayudaban y la asesoraban mientras ella preparaba los escritos y los publicaba. Después bajó al descanso y después dice, al despertar, bueno, no quiere decir que ella ha resucitado, sino que una forma de decir lo que pasó después. Se me había quitado mi ropa y se me había puesto ropa vieja hecha de tiras y pedazos de tela de cubrecamas remendados. Con angustia grité, tráiganme de nuevo mis vestiduras que he llevado por 23 años. Si no me devuelven mi ropa, apelaré al pueblo. Ellos contribuirán y me devolverán mis vestiduras que he llevado por 23 años. Por supuesto que no andaba siempre con el mismo vestido durante 23 años. Se está refiriendo a vestiduras físicas. Se refiere a su prestigio, a su justicia, porque eso es lo que nuestra ropa indica quiénes somos nosotros, más o menos, en la fachada exterior, digamos. Entonces, ella había sido desprestigiada como profeta del Señor, ¿ya? Y la habían vestido de un falso testimonio, ¿ya? Que eran esas ropas viejas que le pusieron. Y fíjense que lo que llama la atención es que ella dice que va a apelar al pueblo. Si va a apelar al pueblo, ¿quién le sacó las vestiduras? Lógicamente, los dirigentes, no el pueblo. Y dice que el pueblo le va a devolver las vestiduras. En otras palabras, podemos esperar nosotros que siempre todos nuestros dirigentes van a creer en el espíritu de profecía y van a guiarse por el espíritu de profecía. Un rotundo no. Esta visión lo contradice. Dice claramente acá que ella iba a tener que apelar al pueblo para que le devolviera las vestiduras. Ya, ahora miren. Eso es, por una parte, la persecución de parte de la misma iglesia. Y ella la sufrió en esos días. ¿Ya? Porque todas las visiones que se le dan a los profetas hay una aplicación en sus días, pero después en mayor escala para el tiempo futuro, la misma experiencia para que pase el pueblo de Dios por eso después, y ahí se siente identificado con lo que pasó en el pasado. Ahora esta otra visión decía, observé una compañía que se acercaba a la casa de 2 en 2. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta, pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario, y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa. Mire, ella conoce bien a estas personas, pero se sorprende porque les va a abrir la puerta y después se arrepiente cuando se da cuenta que parecen una procesión de católicos. En otras palabras, son gente adventista, pero que no era adventista en el fondo, que o apostató o estaba infiltrada. Y dice, uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario, y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces, esta casa está proscripta, sus pertenencias deben ser confiscadas.
han hablado contra nuestra santa orden. El que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces: esta casa está proscripta, sus pertenencias deben ser confiscadas, han hablado contra nuestra orden. Las pertenencias eran los escritos. Y esa casa podría estar ilustrada por lo que es el White State, donde están ahí guardados en la bóveda del White State todos los escritos de Elena White. Dice: salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía. Se escapó por otro lado, algunos de los cuales conocía, pero no me atrevía a decirles ni una sola palabra por miedo a ser traicionada. Repetía a menudo: si me dijeran qué he dicho o qué he hecho. Lloré y oré mucho al ver nuestros bienes confiscados. O sea, se nos van a acabar los White y los centros White, se van a acabar los libros de espíritu de profecía, va a haber un ataque de gente que nos va a traicionar y que vienen del mundo católico, aquí está claramente, o que están aliados con ellos, para destruir esos escritos. Y acá decía que ella tenía miedo a ser traicionada, porque ya había visto a algunos de los que conocía, pero no sabía si esos eran traidores igual que los otros, que los vio primero como que eran de los de ella y después los vio como que eran católicos. Entonces, eso nos alerta acerca de lo que nos va a pasar en el futuro. El resurgimiento del espíritu profético en los últimos días había de constituir una de las señales más notables del próximo fin. Esto es evidente, pues incluye al espíritu de profecía entre las prodigiosas señales en el sol, la luna y las estrellas que se verían en el cielo, y entre las señales de la tierra como sangre, fuego y vapor de humo. Esa ya la habíamos. Ahora, Dios nunca ha manifestado su poder a su pueblo simplemente para su gratificación, como algunos que en la iglesia evangélica especialmente creen que si ellos no les da el espíritu, como dicen ellos, es porque no son cristianos. Yo una vez conocí a una persona adventista que nos dio su testimonio ahí en un grupo y nos contaba que cuando ella iba a esas iglesias, porque ella todavía no conocía nuestra iglesia, y ella andaba buscando a Dios, y ella veía las cosas que ellos decían que era el espíritu y decía, no, pero a mí no me pasa eso. Entonces los otros le decían: oye, y tú le decías, ¿por qué tú no recibes el espíritu como nosotros? Sí, le decía ella, pero no sé, es que yo no sé eso. Mira, le decían: ven para acá. Y la encerraron en una pieza. Bueno, yo me imagino que podría salir, pero la dejaron ahí cerradita. Mira, te vamos a dejar aquí. No salgas hasta cuando no te dé el espíritu. Tú tienes que repetir y orar y repetir y orar y pedir que se te mande el espíritu para que te dé. Y cuando te dé, te vamos a dejar salir y ahí ya vas a tener el espíritu, igual que nosotros, para que tú seas de nuestro pueblo. Y decía ella: yo no me daba nada, pues no me daba el espíritu, así que al final tuve que salir. Yo no me dio nunca eso. Fíjate. Entonces esas personas, para ella, Dios así les hace sentirse como que son hijos de Dios y les hace dar esas cosas que al final parecen ataques de epilepsia, pero que ellos dicen que son del Espíritu de Dios. Nunca Dios actúa de esas cosas. ¿Ya? Dice: Dios nunca ha manifestado su poder a su pueblo simplemente para su gratificación, o sea, para que, ven, ahora, Señor, dame tu espíritu. Ay, miren lo que puedo hacer, miren, puedo hablar en lengua. No. Mientras su pueblo está pasando los peligros de los últimos, eso es lo que le decían: trata de hablar en lengua. ¿De cómo? No sé, empieza hablando así como y solito te va a venir. Así, hermano, eso le decía. Ahora dice: mientras su pueblo está pasando los peligros de los últimos días en la lucha final con los poderes despertados de las tinieblas, cuando los falsos profetas tendrán poder para mostrar grandes señales y maravillas, de tal manera que, si fuera posible, engañarían esas maravillas a los mismos escogidos, nuestro misericordioso Dios bendecirá y fortalecerá a su pueblo desfallecido con los dones. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo va a ocurrir? Van a descender los dones de Dios, especialmente los que tienen que ver con el espíritu de profecía, cuando su pueblo esté pasando los peligros de los últimos días, en la lucha final con los poderes despertados ya de las tinieblas, cuando el dragón ya haya despertado su ira, no sé, y estén sus súbditos atacándonos a nosotros. Cuando los falsos profetas van a tener poder para mostrar tremendas señales y tremendos prodigios, cuando estemos viendo esos tremendos prodigios que va a sanar gente, que van a ocurrir milagros, dice, y que no vamos a poder refutar, que son cosas sobrenaturales, ahí Dios nos va a dar también a su pueblo desfallecido, le va a bendecir y fortalecer con sus dones, así como con las gracias del Espíritu Santo. ¿Ya? Para que nosotros también podamos comprender y Dios nos dé un mensaje que nos traiga alivio a comprender cómo asumir esos engaños, qué hacer frente a ellos,
confirmarnos que somos sus hijos amados de todas maneras y saber cómo actuar. Ahora, dice, quiero deciros que pronto no se hará ninguna obra en las líneas ministeriales que no sea obra médica misionera. ¿Ya? Así que esto que algunos dicen es verdad. Va a haber un momento en que las líneas ministeriales va a tener que echarse en manos de la obra médica misionera. Yo pienso que no solamente porque sea una buena forma, ¿no es cierto?, de alcanzar a los sufrientes, porque dice yo no puse más citas, pero que va a haber mucho sufrimiento y mucha enfermedad. Y claro, pues si nosotros estamos viendo ahora, imagínense, quieren tirar armas químicas y armas bacteriológicas en las guerras. Cuando eso ocurra, van a haber muchos enfermos. Ahora mismo, el coronavirus, que fue una arma bacteriológica, por decirlo de alguna forma, ¿qué fue eso en realidad? ¿Cómo hubo tanta necesidad de poder tener gente en nuestra iglesia que supiera algo de tratamientos naturales y cómo enfrentar eso, pero no estábamos preparados? Entonces acá dice que va a haber un momento en que eso va a ser necesario, ¿ya? Porque va a haber mucho sufrimiento, no esta cita, sino otras que yo he visto. Y por eso va a llegar un momento en que además de eso, muy probablemente, como vimos en las visiones esas recién, se va a prohibir los libros del Espíritu de Profecía y todo eso. ¿Y cómo vamos a hacer la obra? Vamos a tener que llegar a la gente y alcanzarla por medio de la administración directa de sus enfermedades y sus dolencias. Porque ahí los corazones se ablandan y pueden recibir la palabra de Dios. Entonces, por eso, dice, no va a haber ninguna obra en las líneas ministeriales que no sea obra médica misionera. Las dos cosas juntas. El ministro tiene la responsabilidad de ministrar. Nuestros ministros deben trabajar en el plan evangélico de la administración. Esto es atención directa de las personas. ¿Ya? Va a ser un ministerio que es evangélico. ¿Por qué? Porque a la gente se le va a entregar las dos cosas juntas. No es como se hace ahora en un operativo misionero donde la gente va para que le tomen la presión, para que le hagan... No, va a ser ir a la gente que necesita para entregarle directamente con la salud, igual como lo hacía Cristo, entregarle con la devolución de la salud, digamos, entregarle también el evangelio. Las dos cosas juntas. No es para hacer medicina preventiva, es para hacer medicina curativa de la más alta calidad, porque proviene del Señor. Nunca seréis ministros según el orden evangélico hasta que demostréis un interés decidido en la obra médica misionera. El evangelio es sanar, bendecir y fortalecer. ¿Ya? Entonces, la tarea va a ser de un compromiso de amor con la gente. Va a ser para, mire, ninguna dice para prevenir ni para usarlo como un gancho para atraer a la gente. Habla de sanar, de bendecir y fortalecer. ¿Ya? Y bendecir no es llegar y tomar hacia todos los que quieran y toda la presión. Eso no. Bendecir es cuando le damos a la gente algo que los va a acercar al cielo. Esas son las verdaderas bendiciones. ¿Ya? Entonces, eso también va a pasar. Algo más. Va a haber acá, primero, y antes de lo otro, en realidad, una gran diferencia. Dice acá, los dos ejércitos. O sea, se va a polarizar, y eso no lo puse tan bien, pero igual, el pueblo de Dios se va a polarizar. Unos se van a hacer más decididos a favor de Dios y de purificar sus almas para prepararse para la aparición del Señor, y otros se van a poner más decididamente de parte de los indiferentes y de los que no van a querer que se hable tanto de la Biblia, ni el Espíritu de Profecía, ni nada, sino que van a tener más un estilo más social, según ellos alcanzar a la gente o de pasarlo bien también. Y esos dos ejércitos, los que están en esa línea, se van a unir a los impíos y nos van a traicionar, como salía en esta visión. Y los otros que están más decididos a favor de la verdad, esos, ¿no es cierto?, van a estar en marcada posición en sus principios, en sus estrategias, en su comportamiento, en su estilo de vida, a los que antes eran sus hermanos. Entonces, los que antes eran sus hermanos son los que en esas visiones que vimos van a ser los traidores. Y se van a poner de parte del otro bando. Y van a quedar dos ejércitos. Al final, yo siempre les dije, van a haber solamente dos grupos. Unos de parte de Dios y otros en contra de Dios y de los hijos de Dios. Por lo tanto, esta resurrección especial de la que se habla en Daniel 12:2
donde unos van a resucitar para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esos de vergüenza y confusión perpetua van a ser un solo grupo con todos los demás que estén en la tierra, que no sean de los 144.000. Porque todos los demás en la tierra van a estar atacando a los hijos de Dios. No va a haber gente indiferente. No va a haber. ¿Ya? Porque la lucha va a ser tan cruenta, tan complicada, que todos van a tener que tomar parte en ella. No va a haber gente neutral. Así que esos van a tener la misma paga que los que fueron resucitados porque fueron enemigos del pueblo de Dios. Porque todos estos que quedan en la tierra hasta la segunda venida con vida y que son impíos van a ser enemigos del pueblo de Dios. Todos. ¿Ya? Ahora dice, los dos ejércitos serán diferentes y estarán separados. Y esa diferencia será tan marcada que muchos de los que se convenzan de la verdad se pondrán de parte del pueblo de Dios que observa sus mandamientos. Entonces, esos ejércitos comienzan a formarse. Eso significa que se empieza a producir esa separación. Algunos apostatan y nos traicionan, se ponen de parte del otro lado, del bando malo, digamos. Y los que estamos de parte del bando bueno, vamos a proclamar la verdad con poder, vamos a proclamarla con convicción y con un respaldo de lo que pasa en nuestras vidas. No van a ser meras palabras y sin temor. Y los testimonios serán directos. No vamos a ir con rodeo. No vamos a ir. ¿A usted le gustaría, no sé, que la visitáramos para que le viniéramos a cantar o le trajéramos alimentos? No. El testimonio va a ser directo. No hay tiempo que perder y se le va a hablar a la gente del arrepentimiento, lo mismo mensaje de Elías y de Juan el Bautista y del plan de salvación. Dice, muchos entonces cuando vean esa diferencia tan marcada van a decir, esto de acá son malos, no quiero con eso. Fíjate que eso de allá es verdad que son un poco exagerados, pero ¿sabes qué? Me gustan. Tienen como bien claras las cosas. Y hablan de la vida eterna y no sé, a mí me conmueve lo que hablan del Señor. ¿Sabes? Yo los quiero conocer más. Y la gente que es sincera en su corazón y que ha visto eso por la influencia del Espíritu Santo, van a conocer a eso, van a conocer la verdad y se van a poner parte de él también. ¿Qué hace que mucha gente no se una a nuestra iglesia? Que no ven ninguna diferencia. Hay un revoltijo adentro. Dice, pero para pertenecer a eso, pero si estoy mejor en el mundo, si hacen lo mismo que nosotros, y más encima se niegan de varias cosas, pero al final igual andan con calumnia, andan con cagüines, igual andan enfermos, todos con depresión, no, como que no tienen esperanza. A eso mejor me quedo en el mundo. Pero cuando estos vean que realmente los que están en la iglesia son como Cristo siempre quiso que fueran, ahí se van a tener, digamos, el valor de decidirse. Porque nadie se decide por una gran lucha cuando los que están en esa gran lucha están divididos y no tienen mucho interés en la lucha. ¿Se fijan? Ahora dice, estos se van a poner de parte del pueblo de Dios que observa sus mandamientos. Cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, antes del último gran conflicto, o sea, cuando se prohíba ya comprar y vender, que ya viene ahí por decreto, justo antes de eso, cuando esté por producirse esa parte de la lucha, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo. Y a eso nosotros le llamamos tiempo de angustia previo. ¿Ya? Ocurre antes del último gran conflicto, que es cuando se da el decreto de muerte. ¿Ya? Es cuando hay varias leyes dominicales dando vuelta y hay mucha hostilidad y hay muchas guerras de parte de unos en contra de los otros, de que tratan de hacer callar a los que hablan acerca del arrepentimiento y todo, y muchos le achacan a los cristianos los juicios de Dios que caen en la naturaleza y que les afectan a ellos. ¿Ya? Ahora, porque creen en el domingo o quieren creer en que el domingo es día de reposo y que nosotros por guardar el sábado estamos trayendo esos castigos sobre la tierra. Miren, decía, y dice, y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo al levantarse en defensa de la verdad. Ahí terminaba la cita. Ahora dice, me dirijo a ustedes, líderes, príncipes entre el pueblo que recibirán esta epístola. Limpiaos los que lleváis los vasos del Eterno. Cita Isaías 52:11. Humillen sus almas ante Dios. Jesús está en el santuario. Estamos en el gran día de la expiación y si el juicio investigador no ha empezado ya para los vivos, pronto comenzará.
Y eso fue escrito en 1888, porque en ese tiempo iba a empezar, pero no empezó hasta que en 1903 definitivamente nunca más empezó. Ya, y en 1897 ya ella dijo que ya se había, Dios, digamos, había retirado el zarandeo, había cesado. Ya, el zarandeo que tiene que ocurrir de nuevo con las leyes dominicales, eso que estábamos viendo recién. Ahora dice, en todo tiempo los mensajeros elegidos de Dios fueron víctimas de insultos y persecución. No obstante, el conocimiento de Dios se difundió por medio de sus aflicciones. Cada discípulo de Cristo debe ocupar un lugar en las filas para adelantar la misma obra, sabiendo que todo cuanto hagan los enemigos redundará en favor de la verdad. El propósito de Dios es que la verdad se ponga al frente para que llegue a ser tema de examen y discusión. Miren qué interesante. A pesar del desprecio que se le haga. Miren, entonces siempre ha habido persecución, está diciendo. Siempre, eso siempre lo he conocido. Y cuando había persecución, se difundía más la verdad. ¿Ya? Y dice, ahora, cada discípulo de Cristo tiene un lugar que ocupar en las filas. Y las filas son para una guerra. Todos van a tener que participar en esto, para que la obra se adelante. Y tienen que tener conocimiento y no se sorprendan, como dijo Pablo, ¿cómo se sorprenden de la aflicción que vendrá? Dice, no se sorprendan. Dice, ¿por qué el fuego de aflicción? No deben sorprenderse. Eso lo sabemos y el Señor Jesús les dijo igual. Si en el árbol seco se hacen estas cosas, en el verde se hacen estas cosas, en el árbol seco, ¿qué no se hará? Así es que llorad por vosotras mismas, por vuestros hijos, le dijo el Señor a las mujeres en Jerusalén. Entonces nosotros sabemos y debemos saber que esto va a ocurrir, que todo cuanto hagan los enemigos de Dios redundará en favor de la verdad. Y lo importante es la verdad, porque la verdad es la que va a reunir el granero, en el granero de Dios, al trigo, y que va a reunir las uvas para ser pisoteadas en el lagar. Va a separar los buenos de los malos. La verdad es la que hace la separación. Y cuando esa separación quede hecha, Jesús va a venir a buscar el trigo a sus hijos. ¿Se fijan? Entonces, todo cuanto hagan los enemigos redundará en favor de la verdad. Si te han desprestigiado, calumniado, si te han perseguido, si te han hecho cosas malas, debes saber que esto va a redundar en favor de la verdad. El propósito de Dios es que la verdad se ponga al frente para que llegue a ser tema de examen y discusión. ¿Ya? Entonces, de esta forma el Señor consigue que la gente se preocupa. Pero mira, es que esa persona también, mira lo que le pasó. Sí, pero es que era muy exagerado. No, sabes que yo encuentro que no era tan exagerado, porque mira lo que dice. Mi abuelita me decía, y tiene verdad, y eso es verdad, porque imagínate los otros lo que dicen, y si nosotros, y empiezan las discusiones. Y las discusiones van a girar en torno a lo que creen esos que son capaces de sufrir tanta persecución por lo que creen. Y la gente va a discutir y va a buscar los libritos esos que les regalamos y va a ver qué es lo que nosotros creíamos. ¿Por qué estamos dispuestos a dar nuestra vida por eso? Entonces dice que eso debe llegarle la verdad a ponerse en discusión para que la gente la conozca. Que debe llegar a ser tema de examen y discusión a pesar del desprecio que se le haga. A pesar del desprecio que se le haga. Acuérdense que Jesús dijo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y desafortunadamente, hermanos, la verdad, la manera mejor de atraer a la gente a la verdad es a veces por un acto de sacrificio. Así que nadie piense que no va a tener que sacrificarse. El Señor Jesús tuvo que ser levantado en una cruz para que todos fueran atraídos a Él. Y nosotros tendremos que llevar nuestras cruces. Dice, tiene que agitarse el espíritu del pueblo. Todo conflicto. Y algunos que pretenden, no, tranquilo, no, ¿para qué vas a hacer escándalo? No digas eso porque eso es muy polémico. No va a ayudar en nada. Mejor es que estemos en paz, porque en paz el Espíritu de Dios puede trabajar. Depende, pues. Si vamos a pelear por cosas egoístas, sí, pero si vamos a pelear en favor de la verdad y de los principios del reino de Dios, entonces aquí dice, tiene que agitarse el espíritu del pueblo. Dios quiere que se agite el espíritu del pueblo. Todo conflicto, todo vituperio, son bienvenidos los conflictos. En este contexto los conflictos son bienvenidos. Todo vituperio, todo esfuerzo por limitar la libertad de conciencia son instrumentos de Dios. ¿Para qué?
para despertar las mentes que de otra manera dormirían. Vean ustedes nomás ahora, la gente ha sido capaz, en medio de su estallido social y otras cosas, de arriesgar sus vidas por unas causas que no tienen mayor futuro. Pero cuando nosotros hablemos de una causa que tiene que ver con la vida eterna o la muerte y perdición eterna y lo hablemos con convicción, dispuestos a dar nuestra vida, muchos nos van a seguir porque se van a dar cuenta que nosotros lo creemos de verdad. Y Dios nos va a usar para despertar a las personas y sus mentes que estaban dormidas puedan ver la verdad en toda su dimensión. Y entonces puedan tomar las decisiones por la vida eterna. Dice, cuando el Señor manda a sus siervos con un mensaje de advertencia para los miembros de la iglesia, para abrir delante de ellos la verdad, porque el Señor primero nos quiere a nosotros abrir los ojos. Y cuando ya nosotros no los queramos abrir, va a ir afuera con los poquitos de nuestros que quieran llevarlo. Pasó lo mismo en los tiempos de Jesús. El Señor primero quiso abrirle los ojos a los de su nación. Yo he sido enviado, dice, he enviado acaso a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era el término del tiempo de gracia para la nación. Y es que tenía 490 años de oportunidad el pueblo de Israel. En la profecía de los 2300 días estaban apartados esa cantidad de tiempo para el pueblo de Israel. Y resulta que el Señor Jesús vino para ellos, para darle advertencia a los miembros de su pueblo. Ahora es para los miembros de su iglesia. Dios siempre sigue el mismo principio. La caridad empieza por casa. ¿Para qué? Para abrir delante de ellos la verdad. Él quería esto, mire, dice, para abrir delante de ellos la verdad. Muchos que dicen ser pastores se niegan a examinar por sí mismos la palabra del Señor. ¿No pasó eso en los tiempos de Cristo? ¿No fue así que los fariseos y los escribas y los doctores de la ley no querían creer en Jesús? Y cuando Jesús les hablaba de la palabra de Dios y les hacía ver la contradicción que había entre sus posturas y lo que la palabra de Dios decía, ellos se negaban a examinar la escritura, excepto alguno como Nicodemo que lo hizo, pero que se dio cuenta de que eso exigía romper con todo su status quo, romper con sus amistades, con su prestigio, con todo, y finalmente se decidió por el Señor. José de Arimatea, y yo estaba leyendo esta semana, no me acuerdo cuál de los dos, Nicodemo, José de Arimatea, creo que era Nicodemo, que había sido un hombre no solo de influencia, sino de mucho dinero, porque José de Arimatea era rico, pero también Nicodemo tenía mucho dinero. Dice que terminó su vida siendo pobre, porque dio todo lo que tenía por la causa de Cristo una vez que se convenció. Todo, todo. Ahora dice, sí, fue Nicodemo, que dio también esos 50 libros, ¿cuánto era? No me acuerdo. Para las especias con que fueron a ungir el cuerpo del Señor, ¿se acuerdan? Y dice después, dice, cuando el Señor manda a su siervo con un mensaje de advertencia para los miembros de la iglesia, para abrir delante de ellos la verdad, muchos que dicen ser pastores, hablando de los pastores, se niegan a examinar por sí mismos la palabra del Señor y comienzan una perorata contra el mensajero y el mensaje de la verdad, un ataque. Uno tras otro y después, argumento tras argumento, en contra del mensajero y del mensaje de la verdad. Miren, nunca se olviden de esto. Cuando una persona se queda sin argumento, comienza con las descalificaciones personales. ¿Ya? Cuando ya no puede combatir lo que dice, pero es que, como era el papá de este, como era la mamá de este, mira cómo se viste, mira el auto que tiene, mira la señora le puso el gorro, mira aquí, mira allá, empiezan a descalificar. Y a veces llegan a lo más vulgar, o sea, mire, cojo todavía, por algo se habrá quedado cojo, un accidente, por algo le pasó. Comienzan, la idea es, primero, si no pueden con los argumentos contra la verdad, empiezan con las descalificaciones personales. Y acá en este caso se comienza con una perorata contra el mensajero y el mensaje de verdad. Circulan falsedades y hacen todo lo posible para usarlas contra aquellos a quienes el Señor ha enviado, con un mensaje de advertencia para llevar a las personas a escudriñar la Biblia por sí mismas, un sentimiento de sobrecogimiento sagrado. O sea, los siervos de Dios hacen esto, estos siervos que el Señor los manda con un mensaje de advertencia, ¿para qué? Para llevar a las personas a escudriñar la Biblia por sí mismas.
claro, los pastores quieren que les digan, que les pregunten y que ellos den su opinión y la gente haga lo que ellos quieren. Pero cuando hay una contradicción entre lo que dice el pastor, en este caso, y lo que dice la Biblia, la persona debe quedarse con lo que dice la Biblia. Para eso tiene que estudiarla por sí misma. Entonces, eso levanta la ira de muchos de ellos. Estamos hablando de todos, porque también el tiempo de Cristo dice que muchos sacerdotes obedecían a la fe, ¿ya? Y ahora es lo mismo. Ahora dice, y deben ir a la Biblia con un sentimiento de sobrecogimiento sagrado, con reverencia, temiendo ser halladas, luchando y blasfemando contra Dios. Esa es la actitud que debieron tener cuando alguien los confronta con la verdad. Ahora dice, a los mensajeros de Dios se los acusa de hacer la obra de Satanás. Pero mientras siguen el ejemplo del gran maestro, su obra testifica por ellos. O sea, también a Jesús le dijeron, todas estas cosas tú las haces por Belcebú. El Señor Jesús le dijo, ¿cómo lo voy a hacer por Belcebú? Miren, si el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios, ¿cómo va a ser fuerte su reino si se está combatiendo a sí mismo? Así que yo, si echo a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces, ¿cómo me van a decir a mí que yo estoy haciendo la obra de Satanás? Pues no puedo yo, si fuera satánico, echar fuera mis propios súbditos de Satanás. Pues no. Pero aquí le va a pasar lo mismo a los siervos de Dios, se los acusa de hacer la obra de Satanás. Tú andas desuniendo a la gente, tú andas armando escándalos. ¿Y qué decía la cita acá? Decía, tiene que agitarse el espíritu del pueblo, todo conflicto, todo vituperio, todo esfuerzo por limitar la verdad, libertad de conciencia son instrumentos de Dios. Entonces, acá dice, acá, no, perdón, no he terminado acá. Dice, a los mensajeros de Dios se los acusa de hacer la obra de Satanás, pero mientras siguen el ejemplo del gran maestro, su obra testifica por ellos. Los que se han dejado engañar no tendrán excusa por su negligencia a investigar la palabra de Dios por sí mismos, porque hay algunos que les sale mucho más cómodo decir, no, pero es que el pastor me dijo. Yo hablaba con una persona, no de nuestra iglesia, sí, pero creyente igual. Dice, no, porque allá el pastor nos dijo que era así, hermana, y cómo hacer eso, y qué sé yo. Pero hermana, mire, la Biblia dice esto, yo nunca había escuchado lo que usted dice, pero le mandamos los temas y todo para que lo escuche y no quiere escuchar. Y responde, porque es que el pastor le dijo en el tiempo pasado, le había dicho que ellos ya tenían sus ovejas pasto para alimentarse en su iglesia, no tenían nada que ir a comer pasto ajeno, así le dijo. Y ella me decía, no, ¿para qué me da ese libro, hermana? Yo no lo puedo leer porque ya el pastor nos dijo que no recibiéramos nada. ¿Fíjate? Ahora miren, y eso también pasa cuando nosotros hablamos dentro de la misma iglesia de cuando algo se está haciendo mal y la gente no quiere escuchar. Los que se han dejado engañar no tendrán excusa por su negligencia a investigar la palabra de Dios por sí mismos. Esa es la responsabilidad. Investigar por mí mismo. Pastor, ¿dónde la Biblia dice lo que usted dice? ¿Dónde el Espíritu de Profecía dice lo que usted dice? Yo quiero leerlo, por favor, dígame dónde está. Porque algunos inventan cosas. Yo sé de lo que hablo. Y no están en la Biblia. Y no están en el Espíritu de Profecía, pero ellos le dicen, pero si eso lo dice el Espíritu de Profecía y no lo dice en ninguna parte. Entonces uno tiene que preguntar, ¿en dónde? ¿Dónde están las fuentes? Quiero leerlo por mí mismo o por mí misma. Confiaron sus almas a un ministro que no fue diligente en investigar la palabra para saber la verdad, pero este no puede pagar el rescate por sus almas. Ni el ministro quiso investigar. Sencillamente les dio respuestas fáciles que muchos de ellos les gustaron y las siguieron porque eran convenientes para no tener que agitarse el espíritu de ellos. Pero ahora resulta que están perdidos y ese ministro no puede hacer nada por ellos. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Así que, hermanos, si nosotros ahora tenemos que dar amonestaciones, es mejor que lo hagamos ahora. Porque ahora por lo menos tenemos solamente, puede ser el rechazo de algunos de nuestros hermanos, pero entonces van a ser la oposición de todos los enemigos de la fe, incluyendo los de afuera y a los de adentro. Claro que siempre es más doloroso ser traicionados por los que amamos, los de dentro, pero tener a ambos en contra es peor todavía. Y ahora lo que nos está haciendo ver aquí, que esas circunstancias van a ser más desalentadoras y prohibitivas, porque van a haber prohibiciones bajo condena de nosotros decir algunas cosas o hacer algunas cosas ahora mismo.
Si usted habla en contra de alguna de las ideologías que van en contra de la palabra de Dios y que se están dando a conocer en este mundo y se están promoviendo, si usted habla en contra de eso, lo pueden hasta hacer un juicio. Más adelante va a ser cada vez peor. Entonces dice que esas amonestaciones que nosotros no hemos dado, las cosas que nos hemos callado para no caerle mal a la gente, esas cosas que para estar bien con el mundo nosotros preferimos no decir nada, van a tener que darse, pero vamos a tener más oposición. Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra conservadora, y lo explica ahí mismo entre los últimos días, esta cita, dice que se refiere no a los conservadores de los principios, sino conservadora del status quo. La gente que quería conservarse, que no le muevan el piso, ahí en su paz y su seguridad, en sus propias creencias, sin considerar algo que pudiera contradecirlo. Entonces, en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, ya, aunque ellos creían que le estaban haciendo avanzar porque era un clima de paz, no era así. Esa gente renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos declarados, hacia los cuales sus simpatías han estado tendiendo durante mucho tiempo. Se van a transformar en nuestros peores enemigos. ¿Se acuerdan de la visión que vio? De esos procesión católica que primero parecían hermanos, eran hermanos, y lo pueden mirar y resulta que estaban con todos los signos de ser católicos y que proscribían así los escritos. Esos apóstatas manifestarán entonces la más acerba, y si son apóstatas es porque un día fueron del pueblo de Dios, ahora son sus enemigos declarados. Manifestarán entonces la más acerba enemistad y harán cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos. Y eso sí que va a doler, hermano, mucho. Y para excitar la indignación contra ellos. Ese día está por sobrecogernos. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente. Y esto, yo me atrevo a decir, no solo que pasará, a mí me ha pasado. Hay momentos donde me he quedado completamente sola, sin nadie a quien poder recurrir, solamente a Dios, en pruebas que son a causa de que uno sigue lo que Dios ha dicho. Y acá dice que eso va a ser algo ahora general para todos los hijos de Dios. Serán probados individualmente. Serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Acuérdense la visión de la Marfa. Ella no hallaba en quién confiar. Y miraba. Decía, yo sé que tiene simpatía conmigo, pero no se atreve a decir nada a mi favor. Porque tiene miedo. Y eso va a pasar mucho. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separado y a solas. Descuidaron obtener la experiencia que les habría ayudado en esta emergencia y su alma queda recargada de remordimiento por las oportunidades desperdiciadas y los privilegios descuidados. Ahí se van a dar cuenta que les dicen, bueno, pero ¿por qué tú insistes tanto en guardar sábado? Ah, porque la Biblia en una parte dice que... ¿Sí? ¿En qué parte? A ver, ¿cómo es eso? Sí, hay una parte en la Biblia. ¿Y en qué parte de la Biblia? Es que no me acuerdo los versículos. Y estoy haciendo más o menos algo para ilustrarle un poco, pero la verdad es que muchos van a darse cuenta, y dice también una cita, de cuán confusas eran sus ideas. Ellos pensaban que estaban claritos, pero cuando tienen que exponerlo ni se acuerdan ni de los versículos ni de nada, y la gente que es hábil en la dialéctica le va a empezar a hacer preguntas rebuscadas y complicadas y no van a saber cómo defenderse. Entonces ahí le van a tener los remordimientos, van a decir, uy, yo debería haber aprendido bien esto. La hermana me invitaba a las clases, pero yo no quería ir, yo quería cantar en el coro. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Así de cómo a veces uno no está preparado. Ahora, si usted está bien preparado y le queda tiempo para cantar, qué bueno. Pero estoy hablando de los que no han tenido la preparación y saben que no están preparados, pero que igual prefieren hacer cosas que son más livianas, más agradables, entre comillas. Entonces dice, queda recargada por las oportunidades desperdiciadas y los privilegios descuidados. Hermano mío, hermana mía, meditad en estas cosas, os lo ruego. Cada uno de vosotros tiene una obra que hacer. Vuestra infidelidad y negligencia. Esta mañana hay una hermana de nuestra clase que nos hablaba, pobrecita, fíjese, ya un solo año en la iglesia. Y está trabajando en una casa donde sus patrones son gente de la alta sociedad, digamos. Y la patrona era testigo de Jehová, pero se aburrió, no quiso más con los testigos de Jehová. El patrón no es de ninguna denominación. Y esta semana
comenzaron en un momento a hacerle preguntas y la bombardearon de preguntas. Y ella no hallaba cómo responderle algunas cosas. Sabía algunas cosas, pero no tenía, me decía, no tenía, hermana, ni los libros, porque yo por último le hubiera dado a leer los libritos, pero no tengo ningún librito. El único que tengo es el Camino a Cristo. Hermano, en un momento no vamos a tener ningún libro de eso, pero tenemos que conocernos los versículos de la Biblia de memoria, porque la gente no se va a conformar. Y decirle por último, yo una vez tuve una discusión con una persona, ella me llamó para discutir. Yo no fui, sino que fui a ese trabajo porque yo iba a vender unas cosas ahí. Y dijeron, oye, ¿sabes tú que lo que tú dices nosotros dijimos, pero el jefe quería hablar contigo? Ah, bueno. Lo llamaron y me hizo entrar a su oficina y me empezó a discutir, ¿y por qué? ¿Y tú qué crees? ¿Y tú aquí? ¿Y tú allá? Entonces, yo le dije, mire, ¿tiene una Biblia para que presente? No, no, pero es que dime, mira, yo no sé, yo tengo entendido que usted aquí, acá y acá. No, eso no es así, la Biblia dice así, y le tenía que ir dando los versículos de memoria, hermano, porque no me quería pasar Biblia. Y sacó una Biblia para él solo. Y yo le decía, pero préstame la Biblia. No, dime tú nomás. No me quiso prestar la Biblia. Él la tenía, pero ni la sabía usar mucho tampoco. Pero no me dejó usar la Biblia. Yo tenía que saber la memoria. Y eso nos va a pasar. Eso nos va a pasar. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separado y a solas. Descuidaron obtener la experiencia necesaria. Ahora, ¿qué va a pasar? Cada uno de vosotros dice, tiene una obra que hacer. Vuestra infidelidad y negligencia son anotadas contra vosotros en el libro mayor del cielo. Cada vez que tenemos la oportunidad de entender bien la verdad, cuando no la entendemos y descuidamos esa oportunidad, hasta a veces para ver fútbol, una película, lo que sea, ¿qué va a pasar? Ahí está la cita, de aquí la saqué, la que les pasé la otra vez, y saqué solamente esta parte y decía, habéis cercenado vuestras facultades y disminuido vuestra capacidad. ¿Qué significa? Que nosotros teníamos facultades para que crecieran, eran potenciales para el crecimiento y el desarrollo, pero nosotros las hicimos disminuir. Y hablaba, una de las cosas que hacían disminuir esas capacidades era la lectura de ficción. Y ahora tenemos muchas otras cosas en que distraernos para hacernos robots de todos los juguetes de este mundo. La televisión, los videojuegos, todas estas cosas que nos mantienen ahí medio histéricos mirando y qué pasó y escena tras escena y cosas tras cosas. Nosotros nos atrofiamos. Acá dice, habéis cercenado vuestra facultad, decía que perdía uno la capacidad de hilar correctamente, decía que uno perdía la capacidad de discernir el destino, tener pensamiento sobre el destino y el futuro. Y cosas como esa decía esa cita que vimos. Y dice, habéis cercenado vuestras facultades y disminuido vuestra capacidad. O sea, éramos más capaces, ahora somos más incapaces. Carecéis de la experiencia y eficiencia que podríais tener. Pero antes de que sea demasiado tarde, os ruego que despertéis. No demoréis más. Y algunos dicen, no, yo la voy a pasar bien. Una persona decía, no, yo hermana, ¿sabe qué? Mire, que me voy a entregar al Señor, pero yo quiero vivir la vida primero. Yo me voy a bautizar, pero no sé, primero quiero tener hijos, quiero casarme. Así yo siempre, sinvergüenzamente, digo yo, sinvergüenzamente. Os ruego que despertéis, no demoréis más. Por un tiempo podrán elegir dedicarse a diversiones mundanas y placeres pecaminosos antes que a refrenarse en su senda de pecado y vivir para Dios y para el honor de la majestad del cielo. Ay, me quedó tapada esta palabra de la pecaminosa. Podrán, sí, lo van a pasar bien un tiempo, antes de refrenarse y vivir para Dios. Pero cuando sea demasiado tarde para que vean y comprendan lo que han menospreciado como algo baladí, sabrán lo que significa estar sin Dios y sin esperanza. Entonces se darán cuenta de lo que han perdido al elegir ser desleales a Dios, porque es una guerra, y en la guerra el que no está de parte de un bando es porque de alguna manera favorece al otro, o está totalmente a favor del otro, o lo favorece con su ausencia de estar en el bando no correcto. Dice, entonces se dan cuenta de lo que han perdido al elegir ser desleales a Dios y mantenerse en rebelión contra sus mandamientos. Este es el punto. ¿Por qué la gente no quiere que le hablen de Dios? Porque representa una amenaza para lo que aman. Y lo que aman
está en contradicción con lo que Dios pide. Por lo tanto, ellos están en rebelión contra sus mandamientos y quieren mantenerse así. Finalmente, dice acá, a ver, ya, caerán sobre ellos los juicios divinos. Entonces comprenderán que han perdido la felicidad, la vida eterna en las cortes celestiales. Ciertamente dirán, nuestra vida estaba llena de soberbia contra Dios y ahora estamos perdidos. Ahí se van a dar cuenta de que eran soberbios. No contra los hombres, sino contra Dios. Porque Dios habla muchas veces y de muchas maneras y por muchos medios. Habla también por medio de sus hijos. Y cuando ellos no querían escuchar a los que le hablaban, estaban en realidad rebelándose contra Dios. Su vida, dice, nuestra vida van a reconocer así. Estaba llena de soberbia contra Dios. Y lo van a reconocer. Y van a decir además, y ahora estamos perdidos. Dios quiera que ninguno de nosotros esté en este grupo, hermano. Que ninguno de nosotros esté. Muy bien, el tiempo se nos fue. Vamos a pedir a la persona encargada, por favor, que pueda tener con nosotros la última oración. Oremos. Señor que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por este día de vida y también por tu palabra, por tus lecciones, por conocer más de ti y del Espíritu de Profecía, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo obre en nosotros para comprender cada vez más lo que tienes para nosotros en el último tiempo y que podamos compartirlo con otras personas. Que bendigas a este grupo que se conecta, Señor, para seguir aprendiendo más de ti, que bendigas a Jacqueline, que protejas a cada uno de los miembros de este equipo y en especial a Jacqueline para que las clases sigan impartiéndose, Señor. Y te ruego también, Señor, que nos bendigas en esta semana que pronto va a comenzar, que a pesar de las dificultades, Señor, podamos ver tu presencia guiando nuestras vidas. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Que Dios les bendiga a todos y tengan una linda semana. Chao.